Conocí a Adolfo Triana en 1971. Era un abogado joven de la División de Adjudicación de Tierras del Instituto de la Reforma Agraria, que había creado la Ley de Reforma Agraria, la 135 de 1961. En esos años, él se dedicó a crear un grupo, que era un grupo de abogados jóvenes, también de antropólogos, con la meta específica, la asignación institucional específica de responder a las demandas por tierras de comunidades indígenas del Cauca, de Nariño, del Chocó, de los Llanos, del Tolima, de La Guajira, de Boyacá. Y lo que es interesante es que en ese momento confluyeron al menos tres grandes elementos. Uno, la apertura institucional que significaba la Ley de Reforma Agraria y la importancia de la cuestión agraria. Segundo, un gran movimiento social campesino e indígena. Y tercero, un movimiento de jóvenes intelectuales y funcionarios que apoyaron, como Adolfo, como Roque Roldán, como Raúl Arango, como los antropólogos Camil Durán y Antonio Facchini, apoyaron las demandas indígenas. Dentro de esa movilización en el Cauca participan indígenas de diferentes pueblos indígenas del Cauca, participan activistas de izquierda y participan acompañando el movimiento social campesino o agrario, además de activistas de izquierda, profesionales de capas medias que estaban influidas probablemente por ideas de izquierda, y desde las instituciones en que trabajaban apoyaban la movilización. Se crea primero la organización campesina y una secretaría indígena dentro de la organización campesina, y esa secretaría al poco tiempo, no cumplió ni 2 años, se transforma, primero crea un periódico, el periódico Unidad Indígena, y luego se piensa en el Cauca que hay que organizar a los indígenas de una manera autónoma, cercana a la organización campesina pero autónoma, y se crea en febrero de 1971 el CRIC, con su programa de 7 puntos, cuyo eje central era la recuperación de tierras. Pues efectivamente podemos pensar que en los años 70 los indígenas se organizan como un movimiento, particularmente en el Cauca, en vista de tantas situaciones que podríamos denominar injustas. Uno era verse abocados a estar sin tierra y por lo tanto a tener problemas serios de producción de alimentos cuyos territorios no permitían producir los alimentos para poder consumir ellos y sobrevivir. Por ejemplo, había entonces demandas de tierras, ellos actuaban invadiendo territorios, tierras que eran privadas, algunas de ellas que eran de su propiedad, de sujeto colectivo, y que habían sido, comillas, o como queramos decirlo, invadidas o tomadas, vendidas irregularmente y asumidas hoy por blancos o por mestizos. Entonces ellos buscan recuperar esas tierras. Viajaron, escucharon,
Y lo más importante, crearon, mirando la nueva ley, estirando esa ley, reinterpretando esa ley, un lenguaje de derechos. Ese lenguaje de derechos tuvo como eje la posibilidad de dotar de nuevas tierras comunales a las poblaciones indígenas. Aparte de los campesinos organizados, aparte de los activistas de izquierda, participó activamente también un sector que eran profesionales jóvenes que querían colaborar con el movimiento social y que muchos de ellos trabajaban en instituciones especialmente como INCORA, porque INCORA era el instituto encargado de ejecutar la reforma agraria, en ese momento muy poderoso. Eso arrastró también a quienes éramos profesores de antropología y muy rápidamente en esos años, porque el CRIC tenía 2 años ya, se formó un comité de apoyo a las luchas indígenas y a la organización indígena, donde profesores y estudiantes apoyaban, y era un sector particular de la izquierda, digamos, un sector de la izquierda no ortodoxa. Bueno, había cosas que se hacían, reuniones para discutir lo que pasó en tal parte, el caso tal. Las mismas clases permitían en ocasiones hablar del movimiento indígena, de quién era fulano de tal, Quintín Lame, qué era lo que buscaban. Bueno, en fin, hay unas condiciones en que es imposible no estar metidos en el tema indígena. Siendo profesores que estuviéramos del lado de los pueblos indígenas, estigmatizados también y considerados como personas, digamos, no gratas, aunque de forma muy tapada y sutil. Muy bien, ese grupo de INCORA crea un lenguaje de derechos para apoyar la reivindicación del movimiento indígena. En ese lenguaje de derechos participa muy centralmente este grupo de abogados y Adolfo Triana, y en 1977 o 78 Adolfo renuncia al INCORA y decide crear un organismo independiente con apoyo de financiación de las organizaciones de derechos humanos indígenas internacionales, que se dedicara principalmente a la asesoría legal en materia de tierras. FUNCOL llega al Cauca, en donde había algunos intereses que estaban relacionados con el tema tierras, con el tema indigenismo, y en un momento dado, según entiendo, pues hay un proyecto importante en el que, dadas las circunstancias políticas del país, en donde había muchos indígenas presos, FUNCOL decide trabajar con estos indígenas presos en su defensa, dado que muchos de ellos eran sujetos criminalizados por su movimiento en su momento, que era la recuperación de tierras, básicamente, fortalecimiento de su cultura y demás. Entonces, se inicia un proceso de defensa legal. También el derecho al reconocimiento, que significaba derechos culturales, especificidad en el uso de sus lenguas, en la educación, en la salud. Y eso fue fructificando en los años, entre los años 70 y casi el final de los años 80.
FUNCOL no solamente hace un apoyo importante a lo que ya habían hecho en INCORA para la ampliación de tierras, sino que crean la idea de que se pueden crear resguardos no coloniales. Ya desde FUNCOL siguen apoyando especialmente en el Tolima, muy especialmente en el Tolima, la lucha por sanear, es decir, por quitar invasores de las tierras indígenas. En algún momento, no sabría decir en qué momento, Adolfo, creo que con muy buen criterio, decide apoyar a esta defensa legal y que estos defensores legales solicitaran peritajes antropológicos. Entonces era un trabajo gratuito, era un trabajo que implicaba salir de la ciudad, digamos, pues irse uno a una cárcel donde estaban los indígenas y empezar a trabajar el estudio del expediente y a mirar uno qué pasaba allí, y uno aprendió a hacerlos y aprendió a, digamos, sí, a adentrar en elementos de cultura para mostrarle a los jueces razones distintas de las que quizás un código penal planteaban, y por lo tanto que se hiciera justicia. La Constitución del 91 es, en el tema indígena y probablemente en muchos otros temas, un resultado de unos procesos de movilización y organización y lucha previos. En el caso indígena es clarísimo, no hubiera podido existir un avance del reconocimiento de Colombia como una nación con culturas y pueblos diversos, que deben ser reconocidos como iguales, con dignidad y con derechos particulares, si no hubieran acontecido 20 años de movimiento y de movimiento indígena, de organizaciones indígenas, el CRIC, pero también la OREGUA, pero también el CRIT, es decir, las organizaciones regionales que surgen a partir del año 82, no hubiera podido existir constitución si no hay ese movimiento organizado, apoyado por profesionales, por intelectuales y por activistas, y que podían expandir una idea. ¿Cuál idea? La idea de que tenemos pueblos indígenas que no son señal de atraso, que al revés deben ser reconocidos en sus contribuciones a la sociedad, en sus maneras de mirar el medio ambiente, en sus maneras de conocer la medicina botánica, en su espiritualidad, y que eso debe ser reconocido legalmente.